Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de derivadas. Pues este es el primero. Nos dan la función f y hay que hallar la derivada enésima de esa función, es decir, la expresión que nos permite calcular cualquier derivada de esta función. Vale, pues para poder llegar a la derivada enésima, lo primero que hacemos es algunos ejemplos. Vamos a empezar calculando la derivada primera y bueno, después haremos también la derivada segunda y la tercera, para ver cómo va cambiando la derivada. Entonces, derivada primera. Para que sea más fácil derivar la función f, vamos a pasar esto del denominador para el numerador con exponente negativo, cambiado de signo. Nos quedaría que la función f es x más 1 elevado a menos 2. Y ahora sí, esto es una potencia, pues se deriva como cualquier potencia. Tomamos el exponente menos 2, que queda multiplicando a la base x más 1 elevada al exponente menos 1. Menos 2 menos 1 menos 3. Esto se podría expresar como menos 2 partido de x más 1 al cubo. Vale, derivada primera. Ahora vamos con la derivada segunda. Pues tomamos esta expresión y la derivamos. Menos 2 por el exponente, que es menos 3, por la base x más 1 elevada al exponente menos 1. Menos 3 menos 1 menos 4. Y esto queda, bueno, el signo vemos que es positivo, menos por menos más. Ahora en el numerador podemos poner 2 por 3, 6, pero para llegar a la expresión de la derivada enésima va a ser más fácil dejar el producto desarrollado. Pues ponemos 2 por 3 entre x más 1 a la cuarta. Y una más, derivada tercera. Menos 2 por menos 3 por menos 4 por x más 1 elevado a menos 5. El signo es negativo, menos por menos, menos. En el numerador tenemos este producto, 2 por 3 por 4, y en el denominador x más 1 a la quinta. Vale, entonces ya vemos cómo va variando la derivada. En todos los casos tenemos un cociente. Y de este cociente tenemos que centrarnos en tres cosas: el signo, el numerador y el denominador. En cuanto al signo, vemos que en la derivada primera ese signo es negativo. Luego, en la derivada segunda cambia, pasa a ser positivo. Y en la derivada tercera vuelve a ser negativo. En la derivada cuarta será positivo otra vez. Vamos alternando, empezamos en signo negativo y luego eso, vamos alternando. Entonces, ¿cómo podemos contemplar ese signo de la derivada? Lo que vamos a hacer es utilizar una potencia de base menos 1. ¿Qué tienen de especial estas potencias? Bueno, pues si elevamos menos 1 a un determinado exponente, bueno, vamos a llamarle k por ahora, porque no sabemos cuál es. Entonces, si elevamos menos 1 a un determinado exponente, sabemos que si ese exponente es par, el resultado de la potencia va a ser más 1. Esto sería el signo más. Y si ese exponente es impar, el resultado de la potencia va a ser menos 1, y ahí tenemos contemplado el signo menos. Entonces, queremos que para las derivadas impares, pues por ejemplo la derivada primera o la derivada tercera, el signo sea negativo, por lo tanto este exponente tiene que ser impar. Y para las derivadas pares, pues la segunda o la cuarta, el exponente tiene que ser par para que nos dé un signo positivo. Nosotros queremos dejar esta expresión en función de n, porque n nos indica el número de derivada. Vamos a empezar en 1 porque comenzamos en la derivada primera y luego n vale 2 para la derivada segunda y así sucesivamente. Como ya empezamos en un n impar, podemos tomar esa n como exponente. Vamos a comprobarlo con algunos ejemplos. Pues a ver, si estamos calculando la derivada primera, n vale 1, nos queda menos 1 elevado a 1 menos 1, ahí tenemos el signo menos. Si queremos calcular la derivada segunda, n es 2, es par, menos 1 elevado al exponente par más 1, signo más. Pues el signo está solucionado. Ahora vamos con el numerador. Vale, vemos que empezamos con un numerador 2. Luego en el numerador está 2 por 3, después 2 por 3 por 4, luego vendría 2 por 3 por 4 por 5 y así. Todos estos son factoriales. Este 2 se puede expresar como 2 factorial.
Este 3 por 2 se puede expresar como 3 factorial. Luego el 4 por 3 por 2 es lo mismo que 4 factorial. Vemos que siempre estamos calculando un factorial y además estamos incrementando ese número, del cual hallamos el factorial, en 1. Tenemos que empezar en 2 y luego irle sumando 1. Pues como dijimos que esta expresión de la derivada enésima tiene que estar en función de n y n empieza en 1, para que este numerador empiece en 2, le sumamos 1 a la n. n más 1 factorial. Eso en cuanto al numerador. Y ahora el denominador siempre es igual, es una potencia, lo que va cambiando es el exponente. La base, la misma siempre, x más 1. Y el exponente tiene que empezar en 3 e irse incrementando en 1. Para poder dejar ese exponente en función de n, como n empieza en 1 y queremos que el exponente comience en 3, le tendremos que sumar 2. Y ya está, la derivada enésima va a ser menos 1 elevado a n por n más 1 factorial entre x más 1 elevado a n más 2. Y por aquí lo vemos en la solución. Vale, segundo ejercicio. Otra vez nos dan una función y hay que hallar la derivada enésima. Pues vamos a calcular algunas derivadas. Derivada primera. Esto es un logaritmo neperiano. Pues la derivada es derivada de lo que hay en el argumento, derivada de x menos 1 es 1, entre el propio argumento, x menos 1. Ya está. Derivada segunda. Para que sea más fácil derivar, pasamos esto para el numerador. X menos 1 elevado a menos 1. Y nos queda menos 1 por x menos 1 elevado a menos 2, o lo que es lo mismo, menos 1 partido de x menos 1 al cuadrado. Siguiente, derivada tercera. Menos 1 por menos 2 por x menos 1 elevado a menos 3. O lo que es lo mismo, 2 entre x menos 1 al cubo. Y vamos a hacer una más. Derivada cuarta. Va a ser menos 1 por menos 2 por menos 3 por menos 4. Bueno, por menos 3, ahí quedamos. Por x menos 1 elevado a menos 4. Seguimos derivando igual, como una potencia. Y ahora, menos por menos es menos, el signo es negativo. En el numerador va 2 por 3 y en el denominador x menos 1 la cuarta. Vale. Pues ya vemos cómo va variando la derivada. Vemos que en todos los casos hay un cociente. Y otra vez hay que fijarse en tres cosas. Primero el signo, luego el numerador y por último el denominador. El signo, ¿cómo varía el signo? Pues empezamos en signo positivo, luego es negativo, después positivo y otra vez negativo. Vale, como en el ejercicio anterior ya dijimos que para contemplar ese signo tenemos que utilizar una potencia de base menos 1. En este caso queremos empezar en signo positivo, entonces el exponente al que hay que elevar este menos 1 debe ser un número par. Para que ese exponente quede en función de n, vemos que si ahora colocamos como exponente del menos 1 la propia n empieza en 1, n empieza siendo impar. Si lo dejamos así, menos 1 elevado a un número impar nos daría negativo, tendríamos aquí un signo menos. No es correcto. Así que para cambiar este exponente podemos sumarle 1. De esta forma, cuando n sea impar, si sumamos un número impar, más 1, llegamos a un número par. Y así, menos 1 elevado al exponente par ya nos da positivo, más 1. Bueno, pues ahí tenemos el signo. Luego, en el numerador, otra vez, son todo factoriales. Este 1 se puede expresar como 0 factorial. Este 1 puede ser 1 factorial. Este 2 es lo mismo que 2 factorial. Luego 3 por 2 es lo mismo que 3 factorial. Y así. Como n empieza en 1 y queremos que el factorial empiece en 0, pues vamos a restarle 1. n menos 1 factorial. Y en el denominador volvemos a tener una potencia. La misma base siempre, x menos 1. Y el exponente empieza en 1, luego vale 2, luego 3, luego 4. Vemos que ese exponente coincide con la n, coincide con la derivada que estamos calculando. Así que directamente se eleva el x menos 1 a n. Y ya está, esta es la derivada enésima. Y por aquí lo vemos en la solución.
Vale, último ejercicio. Nos dicen que f mayúscula es una primitiva de f minúscula, y esta última función vale neperiano de 2 más x al cuadrado. Además, la imagen de la primitiva en 0 es 0. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que demostrar que la primitiva es negativa si x es negativo y la primitiva es positiva si x es positivo. Bueno, pues para poder resolver el ejercicio hay que recordar la definición de primitiva de una función. Podemos decir que la función f mayúscula es primitiva, así, de f minúscula, si y solo si, al derivar la primitiva, obtenemos la otra función. Al derivar f mayúscula de x, tenemos que obtener f minúscula de x. Pues con esto ya hemos deducido cuál es la derivada de la primitiva. La derivada de la primitiva es f minúscula, es decir, neperiano de 2 más x al cuadrado. ¿Qué información nos da la primera derivada con respecto a una función? Pues con la primera derivada podemos estudiar la monotonía de esa función, y esto va a ser importante para hacer la demostración. Pues vamos a ello. Monotonía de la primitiva. Para estudiar la monotonía de una función hacemos como siempre. Igualamos la primera derivada a 0 y esos valores de x van a ser los posibles extremos relativos. Estos son puntos en los que cambia la monotonía de la función. Vale, pues igualamos esta derivada a 0. Neperiano de 2 más x al cuadrado igual a 0. Bueno, el neperiano de 1 es 0, por lo tanto el argumento tiene que ser 1. 2 más x al cuadrado igual a 1, x al cuadrado igual a menos 1. Vale, esto no existe en los números reales. Por lo tanto, la función f mayúscula de x no tiene extremos relativos. Y si no tiene extremos relativos, quiere decir que su monotonía no cambia, o siempre es creciente o siempre es decreciente. Para saber si es creciente o decreciente, pues podemos darle un valor a la derivada y ver cuál es el signo que le queda. Por ejemplo, si x vale 0, tenemos que la derivada es neperiano de 2 más 0, neperiano de 2, esto es positivo. Bien, pues como la derivada es positiva siempre, quiere decir que esta función es siempre creciente. F mayúscula es creciente siempre. Vale, si una función es siempre creciente, pues solo va a cortar al eje x una vez. Vamos a ver un ejemplo. Si suponemos que esta es f mayúscula, vemos que siempre es creciente y solo corta el eje x una vez, en este punto de abscisa a. Ahora, ¿qué le ocurre a la función para los distintos valores de x? Si nosotros consideramos valores de x menores que a, vemos que la función queda por debajo del eje x, es negativa. Y si consideramos valores de x mayores que a, todos estos, la función queda por encima del eje, por lo tanto es positiva. Ahora lo que nos interesa es llegar a calcular esta abscisa. Pero es que ese dato nos lo dan en el propio enunciado. Ya nos dicen que la imagen de f en 0 es 0. Por lo tanto, esto es un punto de corte, de hecho el único que hay, el único punto de corte de la función primitiva con el eje x. Pues vamos a ponerlo. La función va a ser así, corta el eje x en el 0 y siempre es creciente. Pues hacemos el mismo razonamiento de antes. Para valores de x menores que esa abscisa, valores de x menores que 0, la función queda por debajo del eje x, por lo tanto es negativa. Luego, para valores de x mayores que 0, la función queda por encima del eje, es positiva. Y ya está, ya hemos demostrado lo que nos pedían. Si x pertenece al intervalo menos infinito 0, es decir, es negativo, la función queda por debajo del eje, por lo tanto es negativa. Ahora, si x pertenece al intervalo 0 más infinito, es decir, es positivo, la función queda por encima del eje, así que es positiva. Y bueno, por aquí tenemos la representación gráfica. Esta es la primitiva, vemos que cumple con lo que hemos dicho antes, y a mayores hemos representado la función f minúscula, que coincide con la derivada de f. Vale, pues por aquí tenemos la solución.